Después de todo lo que ha pasado mediáticamente con el crimen de Asunta en relación con su padre, el señor Alfonso Basterra, me habéis dicho que tenía que ver un par de entrevistas. Hoy vamos a analizar un poco esto porque son, primero, una entrevista al abogado de Rosario Porto, el señor Aranguren, que lo conocemos perfectamente por la serie, también de manera que estuvo en los medios de comunicación durante más de una década hablando de este caso y diciendo que su defendida, Rosario Porto, no tenía absolutamente nada que ver con el hecho e incluso que bueno, básicamente que era totalmente inocente. Extendía unas sospechas ahí también sobre Alfonso Basterra, diciendo que quizás él pudo haber sido el único y luego habló un montón del tema del esperma en la camiseta, por ejemplo, varias cosas, lo del tercer hombre, porque claro, ahí se apuntaba que tuvo que haber un tercer cómplice que hubiera trasladado el cuerpo de Asunta a la pista de Teo y existían muchas dudas de que Rosario Porto pudiera cargar aquel cuerpo, ¿no? La niña era bastante alta, de hecho creo que era un poquito más alta que Rosario Porto incluso, y pesaban lo mismo, ¿no? Entonces esto fue algo que el propio abogado de Rosario Porto en muchísimas ocasiones llegó a decir y apuntaba que el tercer hombre sería el autor de los hechos y que dejaría pistas falsas contra Rosario Porto. ¿Pero quién era esta persona? ¿En realidad era el propio Alfonso Basterra? La persona que ayuda a deshacerse del cuerpo. Porque sí, es bastante llamativo, complicado el cómo habría sido, ¿no?, esta resolución del hecho y cómo lo habría planteado la propia Rosario Porto, deshaciéndose de su propia hija. Y luego también hay otras muchas, o hubo otras teorías en torno a que Rosario estuvo en una secta, ¿no?, o que estaba en aquel momento. Y que básicamente les obligaron, después de mucho tiempo en donde la pequeña ya quería relatar en dónde estaban, a dónde la habían llevado y que por eso la tenían que matar. Bueno, ha habido rumores de todo tipo, también el tema de los amores despechados de Rosario en búsqueda de un móvil de los hechos, el tema de los amigos o las amistades peligrosas de Porto, los amigos marroquíes, algunos viajes que ella había hecho. La verdad que hay muchas cosas que se han contado, que hay gente que no sabe mucho. Y bueno, vamos a ver hoy esta entrevista, no sé si la iremos colocando con fotos y con vídeos del caso, pero bueno, es una entrevista al abogado de Rosario Porto, vamos a verlo. Me sorprenden con una novedad. A ver cómo lo explico y que se me entienda. Yo tenía estudiado todo y entre ese todo estaban los tiempos y estaban algo que también es muy interesante por su objetividad, era los registros del teléfono móvil de Rosario desde que sale de casa de Alfonso Basterra hasta que llega a la casa y va a denunciar a la policía. En el planning que hace la Guardia Civil con un informe se dice que encaja perfectamente todos los movimientos, etcétera, etcétera. Bueno, ella cuenta que ella se va, no me acuerdo cómo se llama el establecimiento que está, pero en el polígono saliendo para Coruña, para comprar unos detalles a la niña y aparece en el gráfico. Y el día del juicio yo les digo, mire, ¿me puede decir? Bueno, lo primero es cuál es la fiabilidad, porque yo había aprendido de que si hay muros, montañas, etcétera, etcétera, la distancia, digamos, no se puede calcular tan al pie de la letra. Se puede decir en una zona determinada, pero con un margen bastante grande. Claro. Bueno, el tema es que me dicen que es un falso positivo. Yo le digo que me lo expliquen, porque como yo no soy técnico, que me lo expliquen. Y la explicación que me dieron, francamente, no le convence a nadie. El jurado lo convenció porque, ya digo, la contaminación previa de tanto tiempo, claro, era evidente. Los términos en los que se expresa el jurado denotan siempre que hay una mano que sabe derecho por detrás. Ajá. Los jurados tienen derecho
y deber de ser asistidos por lo que antes se llamaba secretario judicial o letrado de la Administración de Justicia, porque hay cosas que son técnicas que ellos no conocen y entonces tienen dudas, las preguntan. Los términos de la redacción del acta del jurado a mí, francamente, me ponen de relieve de que ellos no son los autores materiales de ese texto. ¿Quién cree que es el autor material? No, si tuviera pruebas lo decía, Vale. No tengo pruebas, pero alguien de la casa. Ellos se apartan, es una barbaridad lo que se hace en el jurado. En Estados Unidos, una vez que tú sales nombrado jurado para un juicio, se te priva de todo contacto con el exterior. Claro. Se te encierra en un hotel sin teléfono y sin contacto con el exterior. Sí. Aquí solo se te hace después de que acaban de todas las sesiones del juicio, entonces te llevan a un hotel. Allí supuestamente estás controlado y no tienes disponibilidad de llamadas, ni de visitas, ni de nada. Claro. Pero sí es cierto que hay, en la propia sala de deliberaciones, antes de irse a dormir, sí hay acceso de varias personas. Pongo un ejemplo. Mi primer jurado, bueno, os podéis imaginar cómo estaba yo, de nervios. Claro. ¿No? Y tú una vez que te metes en un jurado no tienes capacidad de disponibilidad de tu tiempo para nada. Tienes que estar bien durante la instrucción, lo que sea, tienes que estar siempre localizado. Y cuando se retira a deliberar el jurado, lo mismo. Entonces tienes que estar cerca y con el teléfono en la mano por si te llaman para presentarte inmediatamente. Bueno, me llama, me dice, pues te puedes acercar a la audiencia porque ya hay veredicto, ya los jurados ya se lo comunicaron al presidente. Muy bien, pues me voy para allí y estoy paseando por un pasillo al lado de la sala a la que tenemos que acceder para la lectura del jurado y, bueno, se me ve nervioso. Y un policía, de paisano, me dice, no te preocupes, que ya están a punto de salir. Digo yo, ¿cómo sabe este señor que está en la parte de fuera y no hay acceso, más que desde dentro, de que están a punto de salir? Porque hay contactos. En el caso de Rosario Porto hubo contactos. Aparte de la contaminación, que era algo que era más que previsible. Pero yo además tengo otras pruebas, que siempre las cuento. Bueno, no sé qué podría haber en contra de Rosario Porto como para, en este caso, estimar que hubiese contactos en torno a las personas del jurado que dieron ese veredicto o esa condena, ¿no?, en contra de ella, siendo así la asesina de su hija Asunta. Para muchos hay pruebas muy claras, ¿no? Entonces no entiendo tampoco el por qué dice esto el abogado. Rosario Porto, supuestamente, es la versión oficial, va a comer con Asunta a casa de Alfonso, que queda, si conocéis Santiago, queda a muy pocos metros, sí. es un ángulo entre la calle Doctor Teixeiro y República Argentina. Sí, en la zona nueva, ¿no? Sí, muy cerca del Parlamento. Hay muy poca distancia. Se supone no comieron allí y Rosario se queda de sobremesa con Alfonso y Asunta dice que se va a casa para hacer deberes. Sí. Cuando hacen las analíticas y demás, dicen, esta niña, con la cantidad de lorazepam que le suministraron, tenía que haber muerto en cosa de minutos. En cosa de minutos. Porque eran 27 pastillas de Orfidal, ¿no? Sí. Y además, en el mejor o peor de los casos, según se mire, tendría que estar en estado precomatoso. Sí. Bueno, la niña sale de la casa, da la vuelta a la esquina y se va para su casa. Que se va para su casa está acreditado porque estaban los libros allí tirados en el suelo, ¿vale?, en la habitación donde ella estudiaba. Pero lo mejor de todo es que al cabo de unos días, y yo también me anticipo a los medios convocándolos yo y diciéndole, mira, Asunta no estaba muerta ni precomatosa, como se está diciendo cuando sale de casa de Alfonso, porque, oh casualidad, hay una entidad bancaria que hace esquina y tiene una cámara. Y la niña sale de la casa a la hora que se dice, a las 3 y algo de la tarde, y perfectamente viva y coleando. Con 27 pastillas de Orfidal. 27 pastillas supuestamente encima. Cuando se supone que, según los expertos, tenía que estar muerta o en estado de precoma. Hay más. Bueno, o sea que el tema de las 27 pastillas que se habría ingerido en esos momentos, lo que asegura el abogado de Rosario Porto es que tampoco era verdad, ¿no? Es que creo sinceramente que el tema de las pastillas fue algo muy clave y algo que avaló también por otros testigos como las profesoras, ¿no? La profesora de música que decía que, bueno, es que mis padres me están dando unos polvos blancos, ¿no? Entonces, de ahí venía la premeditación en torno a que los padres ya querían terminar con la vida
de esta niña hace un tiempo atrás, ¿no? Hacía unos meses atrás ya había ido en muchas ocasiones pues en ese estado, ¿no? En un estado en el cual estaban dando pastillas y estaban con esa premisa. De hecho, yo siempre pensé que el tema de las pastillas era también por otra cosa. Luego se ve con ciertas cuestiones, esa red que comentamos en algún momento y bueno, el tema de las fotos, parece que hay bastantes indicios que te llevan a plantear en algo más, ¿no? En torno a este hecho, no tan solo en un crimen por, no sé, un deseo de nuestra hija, sino un motivo de Rosario Porto engañó a Alfonso Basterra o tuvo una relación con otra persona diferente, el amante de Vedra, que se hablaba de él, que era un empresario, sino por otras cosas un poco más oscuras y diferentes. A las 6 y algo de la tarde, en la República de El Salvador, la niña se cruza, no sabemos si consciente o inconscientemente, con una amiga y su novio. Salen de comprar, no sé si conocéis Santiago, sí. La República de El Salvador es paralela al Doctor Teixeira, donde vivía Asunta, y la ve en el cruce con la República de El Salvador, que es la que va a la Plaza Roja. La ve a las 6 y pico y dice, no tengo ninguna duda porque tengo el ticket del día y la hora. Y claro, un día estábamos en el juzgado recibiendo declaraciones y se produce una llamada y se nos dice que hay una testigo que está en la Guardia Civil que vio a Asunta esa tarde. En lugar de traerla al juzgado, le toma declaración a la Guardia Civil cuando estábamos los abogados allí presentes en el juzgado. Bueno, esa niña dice y acredita con papeles que efectivamente estuvo allí con su novio. Dice más, dice que cuando sale de allí se dirige hacia lo que es la Alameda y en esa esquina ve a Asunta con su padre. Y yo le pregunto en el juicio, ¿Asunta cómo iba? Estos son las 6 y pico, ya van 3 horas y pico, ya tenía que estar remuerta. ¿Cómo iba? Perfectamente. ¿Con quién iba? Con su padre. Alfonso siempre había mantenido que no había estado con ella, y ahí no voy a entrar. Vale. Con su padre. Casualidades de la vida. Al día siguiente sale en el periódico. Niña china asesinada, aparece muerta. Y hay un individuo que al día siguiente, o sea, ese día lee el periódico y se va corriendo a la comisaría de policía y le dice a 2 policías nacionales, ayer, sobre las 7 menos algo de la tarde, está a muy pocos metros de la tienda de las zapatillas, vi a Asunta Basterra Porto en el cruce de República del Salvador con, ¿cómo se llama esta? Alfredo Brañas, que es donde está el Don Juan, las discotecas que había por ahí. O sea, va encajando absolutamente todo. Claro. Rosario Porto enciende la alarma de su casa a las 5 y pico de la tarde. Es decir, Asunta jamás estuvo en esa casa. Y está como hecho declarado probado de que fue asesinada allí por la madre con la ayuda del padre sin que se sepa en qué consistió. Yo llamo a declarar a los policías y les digo, mire, el tema era serio como para cerciorarse. Y en la fase de instrucción, ese testigo dice, o sea, en la policía, ese testigo dice, sí, era Asunta Basterra Porto, sin ningún género de dudas. La conozco personalmente. Pues cuando yo pido a los policías que declaren, dicen, sí, esas fueron sus palabras. Y les digo, supongo que dada la gravedad, la trascendencia y todo lo demás del caso, ustedes habrán querido confirmar ese detalle y contárselo a sus superiores. Y dice, sí, se lo contamos al comisario. Y llama al comisario y le pregunto, si a usted le hubieran dicho una niña que se parecía, ¿usted hubiera hecho constar que era Rosario? No. Perdón, Rosario, Asunta. No. Pues llega mis agentes me dijeron eso y les dije, estáis bien seguros, porque si no me hacéis comer un marrón que os voy a traspasar. Bueno, estaba todo muy claro. Pero de repente cuando se llama a declarar a este testigo de excepción, llega al juicio y dice, no, yo lo que dije fue que vi a una niña oriental, ni siquiera dije china, que no era Asunta Basterra Porto. Cambió el testimonio. Y yo le digo, o sea que usted nos quiere decir que se va a la comisaría de policía para decir que vio a una niña que no tiene nada que ver con la que se está buscando. ¿Qué coño va a hacer usted a la policía si no es la niña la que
Y me dijo, es que yo nunca dije eso. Bueno, pues que vuelvan los policías y lo vuelven a decir. Sí. Yo le hago una pregunta que no le gusta al juez de instrucción. Ostras, la verdad que no conocía este detalle. La verdad que, si no me equivoco, en la sentencia viene que, vamos, que ese testigo habría dicho esto, ¿no? O sea, que había un testigo que había visto a Asunta en esos momentos, ¿no? Pero bueno, aunque no hubiese visto a Asunta, aunque hubiese visto a Rosario Porto, es clave igualmente. No sé justo si está hablando de un testigo de el momento antes de entrar a la casa o después, ¿no? Yo creo que hay indicios suficientes como para creer que los hechos se cometen en aquella casa, pero pensando en esta ocasión que hubiesen sido dos personas las que están en la casa y hacen esa barbaridad, ¿no? De acabar con la vida de esta niña. Yo tenía un dato. Ese señor era un profesor de económicas. El jefe de departamento tenía los mismos apellidos que el juez de instrucción. Vale. Y hasta ahí, como decía el otro, pudo leer. Cambió por completo de versión. De manera que la niña no estaba en la pista a la hora que se dice. No la pudo depositar ninguno de sus padres porque estaban con la policía desde las 10 de la noche. Y esto era a la 1 de la mañana cuando aparece el cuerpo. Y la niña fue vista en varios lugares. Es decir, hay prueba de descargo, no hay prueba de cargo, todos son presunciones. Las cuerdas naranjas, en esos días se decía, es una cuerda muy utilizada en el rural de Galicia, en especial en la zona de Teo, no sé qué, no sé cuánto. De repente desaparece del comercio y del mapa. Yo le pido al juez que la Guardia Civil investigue la procedencia de las cuerdas. Y después de no sé cuántos días sin contestar, y yo le pido con urgencia que lo reitere, le contestan que esas cuerdas no se venden en España, que únicamente hay unas parecidas en Portugal, pero que no son iguales. Bueno, eso es lo que creen ellos, yo no. No lo hacía ayer. Bueno, muy claro el abogado en estas partes. Es cierto que vamos a fijarnos en la imagen justo de Rosario Porto y Alfonso Basterra llegando a la comisaría, si no me equivoco, esta cámara de aquí, que bueno, es algo que justo estábamos hablando de esto ahora, o estaba hablando el abogado Aranguren, y literalmente fue media hora. Llegó a la casa Rosario Porto sobre las 9:30 de la noche, y a las 10:17 ya estaban entrando por la puerta de comisaría para denunciar la desaparición de su hija. Aquí lo teníamos, unas imágenes que salieron en el año 2014 y se ve a Basterra bastante tranquilo, camina por momentos con las manos en los bolsillos, mientras que Rosario Porto da la impresión de estar un poquito más tensa, ¿no? Y se lleva por momentos la mano a la nuca, ¿no? A los investigadores les parece extraño que los padres acudan tan rápido a denunciar la desaparición, y también les hace sospechar que no recordasen algunos aspectos clave como qué zapatillas llevaba puestas su hija, ¿no? Es como que estaban yendo de manera técnica, ¿no? De manera mecánica, entre comillas. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que dice el abogado aquí. Por cierto, el podcast es La Grieta Podcast, en donde sale este señor. Mi cliente era abogada. ¿Va a ser tan estúpida de planificar el asesinato de su hija y quitarle las cuerdas que llevaba atadas a los tobillos y dejarlas al lado? Claro. Mi cliente no pone ninguna objeción a que... Bueno, la verdad es que sí. Yo pienso que sí. O sea, que pudo haber cometido ese error y otros muchos, seguro. Es que no estaba en sus cabales esta señora, se ve. Sin mandamiento judicial, la Guardia Civil vaya a ver su piso. La Guardia Civil ve en una habitación una papelera y ve allí unas cuerdas. Cuando llegamos al juicio, yo lo que les digo a los guardias es: ¿ustedes examinaron estas cuerdas? Sí. ¿Me pueden decir si son iguales o si son las mismas, del mismo rollo? No, solo podemos decir que son de una composición similar y color similares, pero no podemos decir que sean las mismas. Declarado por lado que las cuerdas son las mismas. Es decir, todo fue así. O sea, es como otro falso positivo. Todo falso positivo. Todo se fue engranando a ciencia y conciencia. Yo siempre recuerdo, y lo comento siempre, un día yo había ido a la presentación de un libro en Coruña, y cuando bajo de estar hablando con el autor, me paran dos personas. Me piden disculpas por importunarme y me dicen: solo queremos decir una cosa, y es que lo que se hizo con su cliente no tiene perdón de Dios.
Y se lo digo yo, que soy comisario de policía, y no voy a hablar por mala relación con el juez instructor, porque somos íntimos amigos, porque coincidí con él en Villa García muchos años, en los años famosos de la droga, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, yo creo que sí que hay dudas, o sea, hay tramos dudosos dentro del caso de Asunta en torno a la investigación contra los padres, pero también yo siempre planteé que ellos de alguna u otra manera estaban involucrados, aunque no le diesen muerte, dejaron que otra persona se lo diese, entonces para mí son igual de culpables, con lo cual sí, quizás falta alguna persona, algún cómplice que ayudó en algún tramo, en colocar el ordenador, en llevar el cuerpo a esa pista. Seguramente el cuerpo lo depositan mucho después y no son los padres quien deposita el cuerpo. Es que hay indicios que avalan esto, que avalan que no son los padres los que dejan allí ese cuerpo, sino que es otra persona. Pero esto no quiere decir que ellos no sabían lo que había pasado, ni lo que iba a pasar. Y lo primero que me dijo fue algo que yo ya sabía, y es que este crimen, porque lo fue, tuvo lugar en Santiago. Otra cosa es donde aparezca el cuerpo. Yo ahora mato a una persona delante de la catedral y la tiro en el río Ulla. El asesinato es en Santiago de Compostela. A ella la habrán matado con las pastillas en el piso de Basterra y ya no salió muerta. La niña se ve en el coche después, hay una foto borrosa, pero se ve al lado de la madre. Vosotros me diréis si puede encajar todo esto. No, visto así, no. Pero claro, ¿cuáles fueron las pruebas determinantes para la acusación? La misma cuerda, que la historia del metraje del tiempo, que me la había quitado yo de la manga, está perfectamente documentado. Yo siempre digo, además, que yo estas cosas las cuento porque creo que estoy obligado a hacerlo. Una, porque a pesar de que yo ya no tengo cliente desde que murió, creo que se le debe hacer justicia. Y otra, porque se debe conocer la verdad. Y yo siempre digo que estas cosas las cuento conocedor de que me pueden venir querellas, pero yo siempre digo, es que yo tengo todo grabado y a buen recaudo, ¿vale? Entonces a mí la querella me da igual. La querella que me presentó la Guardia Civil, yo no llegué a tener conocimiento de ella. Me enteré por un auto de la audiencia desestimando el recurso de apelación de su abogado contra el archivo. ¿Y qué es lo que decía la audiencia? Lo mismo que pensaba yo. Ellos decían, él tendrá libertad de expresión mientras esté en sala de juicio, pero no en la calle. Y la audiencia le dice, el abogado tiene la obligación de defender a su cliente allí donde es atacado. En este caso, hay quien sacó el ataque a la calle, su obligación es defender donde está siendo atacada. Claro. Pero ya digo, pruebas de descargo las hay, pero aunque no las tuviera, no hay de cargo, no hay pruebas de cargo. Bueno, para muchos lo que le querían preguntar a este abogado es, suponiendo que los padres fueran inocentes, como tanto él dice, ¿por qué motivo le habrían suministrado a la niña tantos sedantes, sin ton ni son, claro? Y bueno, estas sedaciones es algo que para muchos deberían haber rebatido, si fuese posible, mucho más este abogado, porque esto fue algo a lo cual se agarraron de una manera brutal la acusación, ¿no? Y claro, hay muchas preguntas. ¿Quiénes vieron realmente a la niña somnolienta o mareada? ¿Solo fue una maestra? ¿Fueron varias? Varios alumnos de la clase no vieron nada, porque esto creo que es clave. Ella, aparte, estudiaba música en un conservatorio, ¿no? Funcionan en pleno verano los conservatorios. Alguien de ahí la vio somnolienta y demás. ¿Hay alguna amiga de Asunta la cual haya visto que en algunos momentos se dormía? ¿Por qué no hubo más testigos en este aspecto? Es raro, ¿no? Luego el análisis del pelo, que permite detectar esas sustancias, ¿se repitió o solo se hizo una vez? ¿Se tuvo en cuenta el análisis que podría dar falsos positivos si se hubiese ingerido ciertos medicamentos? Y luego se afirmaba que las pastillas del lorazepam, que las había tomado en la comida del día de su desaparición, se decía que también se las habían dado machacadas, ¿no? Sin embargo, se encontraron pastillas sin digerir en la autopsia. Por tanto, ¿a qué nos atenemos realmente? ¿Se las dieron machacadas? ¿Estaban enteras? Por otra parte, ¿cómo conseguirían así hacer tragar varias pastillas enteras a una persona casi adulta? Bastante complicado esto. O sea, había signos de evidencia de forcejeo.
Bueno, son preguntas que obviamente cuando se hacen reportajes o entrevistas de este tema creo que había que analizar. También es cierto que el tema de que se incinera el cadáver de manera casi inmediata después de una muerte violenta es porque hay mucho que ocultar, ¿no? Y en este caso parece que lo había. Claro, con lo cual la solución era obligada. Y hago un paréntesis antes de que me pregunte la siguiente. Estoy nombrando no solo a unos jurados, estoy nombrando a un tribunal superior, estoy nombrando a un tribunal supremo, estoy nombrando al Tribunal Constitucional y estoy nombrando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y cuanto más subo en la escala, más decepción me llevo. O sea, estaba todo... Agoté todas las instancias. Sí. ¿Cuál le faltaba? Ninguna. Ninguna, eran todas. Rosario Porto, cuando hablaba con usted, ¿cambiaba el testimonio? Nunca. ¿Nunca lo cambió? Nunca. Hay una situación perversa que la siguió hasta la condena. Como decía Juan Guillán, el abogado que la asistió, no llevaba penal, en la creencia y en la plena convicción de que ella no había sido, le dijo a Rosario, cuando le dicen tienes derecho a no declarar, dice, declara, no tienes nada que ocultar y están buscando a tu hija. Sí, sí, por supuesto, no tengo ningún problema. Y Rosario se confundió en una cuestión, y es no haber dicho que había pasado por la Garuresa con la niña. Y cuando se revisan imágenes de lo que es el Parlamento de Galicia y una serie de sitios, también está la Garuresa, y ella... Sí, claro, ella denuncia la desaparición de su hija rapidísimamente, tiene actitudes extrañas, no se acuerda de un dato clave que luego se lo quitan, que va con la niña, justo por esa gasolinera, que bueno, yo muchísimas veces he pasado por ahí y no se acuerda justo de eso, de un momento clave en el cual, pues, evidentemente ha pasado con la niña por ahí. Ella dice que no, pues, a ver. Ella dice después que no se con el trauma que tenía con la búsqueda de la hija y demás, sí, cuando claro. dicen que murió, que no se le ocurrió ese detalle. Sí. Yo en ese sentido conté con la colaboración externa e interna de una psicóloga y de un psiquiatra. El psiquiatra intervino también en el juicio y explicó perfectamente a los jurados que alguien que está desesperado porque su hija desaparece cuando era una niña muy formal, que no era normal en que ocurriera ese tipo de acontecimientos, pues que cualquier detalle se te puede olvidar y no pasa absolutamente nada, ni delata ningún tipo de connivencia. Pero eso siempre se dijo, se contradijo. Fijaros que Rosario está en los calabozos de la Guardia Civil con Alfonso. Yo pedí la nulidad, porque yo siempre dije que a mí me gusta jugar con el campo limpio, sin trampas. Y eso también se utilizó. Yo pedí la nulidad y me la concedieron. Pero yo siempre dije que a mi cliente le favorecía esa declaración. Porque mientras que Basterra decía, cállate que nos están grabando, ella decía, ¿y a mí qué me importa si ya no tenemos a la niña? Claro. Porque ella sabía que había muerto porque la fueron a sacar con una caballerosidad. Bueno, pero hay muchas frases en esas grabaciones que son tremendas, ¿no? Lo de te doy tiempo a deshacerte de eso, lo de tu imaginación calenturienta. Hombre, ahí te está dando algunos detalles en torno a lo que ha pasado que creo que son muchísimo más oscuros que lo que se ha planteado de manera oficial, ojo, Y bueno, otra hipótesis que se está comentando muchísimo, bueno, esto es una teoría que viene desde hace un montón de tiempo, que con esto no, o sea, las personas que plantean esta teoría, yo la he escuchado ya muchísimas veces y la he leído un montón de ocasiones. No sé quién fue la primera persona que la dio, pero básicamente aseguran que Asunta se accidenta. No sé si me entendéis. O sea, que realmente nadie mata a Asunta, sino que es ella misma. Bueno, esta es una hipótesis que viene dada de que sí, los padres querían terminar con su vida, pero realmente tuvieron varias ocasiones en las que no fueron capaces y bueno, finalmente es ese día cuando ella decide ella misma, ¿no? Acabar con ese sufrimiento, ¿no? Esta es una teoría que bueno, os estoy contando porque sé que hay mucha gente que también la cree, o sea, que cree esta hipótesis. No sé si es la teoría que este señor cuenta en algún caso, pero de verdad que hay gente que cree eso, cuando está probado que hay una asfixia, o sea, hay un crimen. O sea,
que a Asunta la mataron está clarísimo, o sea, eso está demostrado. Entonces, no sé por qué realmente hay gente que cree esa teoría, que cree que fue ella misma, ¿no? Es que es tremendo, pero bueno. Digna de mejor causa del propio tanatorio cuando se iba a hacer la incineración. No podían esperar unos minutos, ¿no? Delante de todo el mundo. Bueno, la llamaron a una parte, pero ya no volvió. Entonces, el que quiera leer, pues puede llegar a la conclusión que yo mantengo desde el principio. A ella, como la clavaron doblegando, llevándola en plena pandemia a la prisión de Ávila. El psiquiatra, la psicóloga y yo pedimos por activa y por pasiva que nos dejaran ir a verla, porque ya no tenía a nadie más que a nosotros. Y si la aíslas ya de lo poco que le queda, yo temo lo peor, porque yo lo intento 2 veces, aunque la gente pensó que era una broma. Había sido una muerte de contenido sexual, con connotaciones sexuales. Y por eso no quise meter un termómetro en la zona vaginal ni nada de tal, para no contaminar el campo. Y tiene usted razón que había que tomar la temperatura ambiente, pero las circunstancias y las referencias de una muerte precedida de una agresión sexual, pues no lo hacerlo. No lo hice. Vale. O sea que bueno. Dos hombres que llegan allí, esconden el coche cuando ven el cuerpo y demás, declaran en el juicio, contradiciendo a la Guardia Civil, que a ellos nadie les pidió. La Guardia Civil no hizo una inspección del vehículo, que llega, lo ven los señores que viven en la casa cercana, se escapa con las luces apagadas, marcha atrás y va a aparcar al otro lado. Y bajan andando y contaminan el campo, fuman, etc. La Guardia Civil lo que dice en el juicio es que, yo les pregunto, ¿examinaron ustedes el interior del vehículo por si allí había algún tipo de vestigio que pudiera llevar a ese recién hecho? Por supuesto, llegan a continuación los 2 hombres, ya estaba declarado, de que por la Guardia Civil, de que no le habían recibido declaración, y por ellos también. Y me dicen que no, que solo miraron la parte exterior, porque en un primer momento se pensó que había sido un atropello, y que solo se fijaron en si había golpes que evidenciaran que eso había sido así. Es decir, fueron cambiando, sí, haciendo trampas con las cartas tantas veces como necesitaron. Contaron con la connivencia de los medios de comunicación. Yo tuve también mis guerras con esa parte. Y todo lo que eran pruebas de descargo, bueno, por ejemplo, el fiscal, a los jurados, para explicarle por qué no hay prueba directa, se condenó en base a pruebas indiciarias. Una prueba indiciaria tiene que estar tan demostrada como el hecho que pretende demostrar. El fiscal les decía gráficamente a los jurados: si ustedes se acuestan hoy en su casa y miran por la ventana y la calle está seco, y cuando se levantan está mojada, ¿a qué conclusión llegan? Que llovió por la noche. Eso es una inferencia que sale de la prueba indiciaria a la prueba directa. Yo les digo, no, pudo haber pasado el servicio de recogida de basura y haber pasado el agua con una manguera y la calle iba a estar igual de mojada, y le podría poner más ejemplos. Eso no... Bueno, a ver, el abogado de Rosario Porto evidentemente hizo un trabajo tremendo con este caso, y él tiene su opinión en torno a este tema. Él fue el que defendió a Rosario Porto, y aún a día de hoy sigue teniendo como ese trabajo mediático en torno a este tema, ¿no? A este crimen, que ya ha salido condenada. Podemos decir que sí, que ella fue la asesina de Asunta, o sea, su propia madre adoptiva fue la asesina de su hija. Y la verdad que bueno, no sé si hay algún punto más de esta entrevista que nos dejemos por aquí en el tintero, pero bajo mi punto de vista hay cosas que sí, que hay muchísimas dudas. De hecho, yo lo he compartido en algún punto, pero creo que tampoco veo nada favorable en pensar que ellos no han sido los culpables de este hecho. O sea, no lo veo por ningún lado. Veo que hay muchas cosas dudosas en torno a los hechos que yo mismo argumenté en alguna ocasión. Creo que sí, hubo algún cómplice. De hecho, la investigación de la Guardia Civil así lo detalló en su momento. Pero tampoco no veo ningún punto en donde el abogado dé como alguna prueba o algún indicio en torno a que ellos no fueron los que querían acabar con la vida de Asunta bajo la opción de un tercero, de algún cómplice o algo así, o que ellos no fuesen culpables de absolutamente nada, ¿no? Sí, claro. Una pareja española.
Claro, esto a lo mejor también es un poco por este morbo de los casos de violencia vicaria, ¿no? De los padres que asesinan a los hijos. O sea, es como que tiene tanta trascendencia que a la gente le encanta. Claro, pero hubiera sido al revés. Ya. La vicaria es cuando el padre mata a los hijos para hacer daño a la madre. Claro, bueno, sería al revés. Claro, claro, pero digo, no hay ningún móvil, ninguno. Mira, yo entré en la casa de Rosario Porto muchas veces, porque le fui a buscar cosas, porque fui a dejar las cenizas allí, de Asunta, y yo conocía la casa. La casa era un mausoleo en honor a Asunta. Cualquiera que entrara en esa casa no tenía la sensación de que era una niña no deseada. Carente de afecto y estas cosas. Era una niña querida y se... Después ya se inventó de que había sido por el testamento, porque todo el padre de Rosario se lo había dejado a Asunta. Bueno, el testamento estaba en la caja fuerte de la casa, la única heredera era Rosario. O sea, se contaron tantas mentiras y nadie las desmintió, ¿eh? Para usted mismo, personalmente y profesionalmente, ¿cómo ha sido entonces la magnitud de este juicio? Porque veo que tiene una opinión totalmente distinta a lo que se piensa. Sí. Entonces a usted le tuvo que haber cambiado algo, ¿no? A lo mejor en referencia al derecho penal, A ver, a mí siempre lo dije, mi confianza en la justicia pues no es precisamente de poner un 10. Ajá. Y conforme uno va viviendo situaciones, no voy a generalizar, pero conforme uno va viendo historias como esta, como otras que viví, pues tiene menos confianza. Yo no digo que actúen de mala fe. Yo digo que hay que tener la humildad de que si me equivoco en la primera y me están poniendo delante de los ojos una serie de evidencias que demuestran que no tiene nada que ver, o por lo menos en derecho penal es lo mismo, que generan una duda tal que no me permite condenar, lo de sabios y honestos es rectificar, no es insultar. Bueno, a ver, y vamos con otra última teoría para terminar un poco todo este vídeo, en el que básicamente hablamos de relato en torno a haciendo un ejercicio de pensar lo que dice el abogado sin querer meterse, ¿no?, en la otra parte, o sea, el otro acusado, que era Alfonso Basterra, en el que se insinúa entonces que Alfonso estaría en una red, o esto es el pensamiento, la hipótesis, con preferencia de asiáticos, y esto se ve también por el contenido del ordenador, podemos manejar ahí dentro de esa hipótesis, y que él era el que manejaba esas dosis de sustancias, de pastillas, y se las daba para también algunas fotos, quizás tocamientos y demás. Luego se ve también que había encontrado ADN de Alfonso Basterra en una de las ropas íntimas de Asunta. Y bueno, también el tema del colombiano, que se piensa en esta teoría que podría estar en lo mismo, al momento tendría algún tipo de acceso previo pago o por acuerdo, y es ahí cuando se le van las manos con las pastillas, ¿no? Quizás alguien del ámbito policial también podría llegar a estar metido, y el tema de dejarla allí sería con intención de incriminar a la madre. Y el tema de las cuerdas, justo naranjas, pero que no fuesen las mismas, que todo esto entraba dentro de esa narrativa de incriminar solo a la madre, haciendo pensar que Alfonso Basterra no iba a ser incriminado, pero luego él no podía dar más detalles. Por eso tuvo esa colaboración con el tema del ordenador, ¿no? Que alguien se lo puso allí, alguien se lo tuvo que haber colocado. Decía incluso que había sido el abogado, ¿no? Esto decía en su momento. Y bueno, así lo vemos, pero de hecho, en su momento creo que la propia niña, según lo que dijo algún testigo, habría sido la madre la que le suministraba el lorazepam. Despreciar al vocero. Entonces, para concluir sobre este tema, ¿cuál cree que fue el asesino entonces? No tengo ni idea. Ojalá lo supiera, ¿eh? Ojalá lo supiera. Pero desde luego no había nada que impidiera pensar con más fundamento en el nombre del semen que en Rosario Porto. O sea, sigue libre. Sigue libre. Claro. Wow, increíble, claro. Y como es caso cerrado, o pasa una casualidad como la de Dolores Vázquez, o el tema queda cerrado. O sea, no, es imposible reabrir este caso si no... Madre mía, una pena. Bueno, quiero preguntarle ahora por Sinaí Jiménez. Bueno, la verdad que entrevista brutal esta al abogado de Rosario Porto, la tenéis en
La Grieta Podcast para verla completa. Queríamos repasar hoy por aquí algunas teorías en torno al caso y también lo que ha comentado este señor en alguno de los puntos de investigación de este caso y la condena que llevó a Alfonso Basterra y Rosario Porto, que a día de hoy se ha vuelto a hablar del caso porque Alfonso Basterra, el padre adoptivo de Asunta, había pedido salir de prisión, pero finalmente se lo han denegado. No sé vosotros qué pensáis, dejádmelo por aquí abajo en comentarios, un like, hypear el vídeo y nos vemos en próximos relatos. De sorprender por lo que decías, Marta, porque en todo momento estuvieron colaborando. Sí que es cierto que había diferentes actitudes entre Rosario y Alfonso, pero a Alfonso se le veía cabizbajo, se le veía afectado. De hecho, ayer tenía mucho apoyo por parte de familiares y vecinos de Santiago, Marta. Lo hemos visto en el perfil del padre y la madre, cómo el padre tenía una relación muy especial con su hija, estaba volcado en lo personal, no en lo profesional. Una madre que estaba en tratamiento psiquiátrico después de perder a sus padres, después del divorcio. Y atención, porque les vamos a seguir mostrando, Soan, por favor, muy pendientes, a ver si podemos confirmar que en uno de esos coches está Rosario Porto. Repetimos la última hora, el padre y la madre de Asunta están imputados y detenidos. También el padre, que se encontraba en libertad. Para aclarar este asunto, como ven, muy complejo, la verdad es que cada dato que conocemos se complica más. Vamos a hablar con un experto, yo creo que es lo mejor en estos casos. Vamos a saludar a Ricardo Magat, criminólogo. Buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. Ricardo, en su opinión, por los datos que maneja, ¿cree que es correcta la imputación y detención de los dos padres esta última hora? Bueno, por los datos que conocemos hasta el momento, lo cierto es que cuando la Guardia Civil ha practicado la detención de la madre, a mí no me cabe ninguna duda de que no solamente tenían, sospechas, sino que tenía que haber evidencias sólidas para poder practicar esa detención. Y cuando finalmente se ha producido, ha pasado el padre de imputado a detenido, pues todo sugiere que durante el registro ha tenido que haber algún tipo de nueva evidencia que ha llevado a practicar esta detención. No obstante, ahí los expertos, tanto a nivel policial como a nivel criminológico, barajábamos una cuestión que era muy importante, una duda, y era el hecho de que un vecino aseguró que a las 12:30 había pasado por allí, por esa senda, ¿sí? Había pasado, además, había luna llena, había pasado con una linterna y no estaba el cadáver, porque el cadáver, como muy bien habéis dicho, no fue arrojado. El cadáver fue cuidadosamente depositado, ¿verdad?, como recostado para que lo encontraran. Este vecino nos asegura que a las 12:30 no estaba el cadáver y, sin embargo, a la 1:30 la pareja lo encontró. Es decir, hay una hora de tiempo muerto que seguramente habrá podido tener su importancia a la hora de tomar esa determinación al juez. Trasladar ese cuerpo de la pequeña. Les recordamos que están viendo en grande en sus pantallas imágenes en directo. Estamos muy pendientes de la salida de Rosario Porto, de la madre imputada y detenida por homicidio. Ricardo, siempre en estos casos buscáis los criminólogos en el entorno más cercano, ¿no? Bueno, es una ley natural, se llama la ley de puntos concéntricos, se parte del núcleo, se hacen círculos concéntricos y así se investiga, tanto a nivel policial como a nivel criminológico. Primero, para optimizar los recursos y los medios, y porque lo más natural en este tipo de hechos luctuosos, de crímenes, es que sea, digamos, un crimen de cercanía. Es más, yo en este caso concreto, y recurriendo a la jerga, estaríamos ante lo que en jerga se viene a llamar un crimen misericorde, ¿no? ¿Por qué misericorde? Bueno, es evidente que la niña ha fallecido, todavía no sabemos exactamente quién la ha matado. Todo parece indicar, supuestamente, que es la madre. El hecho de que el padre haya sido detenido, pues quizá nos indique que haya podido tener, pues no sé, algún tipo de omisión el padre acerca de dar información a las fuerzas de seguridad o de colaboración, pero en este caso estamos hablando de teoría y por tanto de presunción de inocencia, ¿no? Pero
el hecho de que la niña pudiera haber sido sedada antes de ser asfixiada o con una almohada o con otro elemento no, digamos, hostil de forma expeditiva, pues nos indica este tipo de crimen que, entre comillas, llamamos misericordia. Ricardo, y si además tenemos en cuenta... Estamos pendientes por hacer un inciso del análisis toxicológico, ¿no? Precisamente, que puede aclarar ese extremo que estabas comentando. Además, me parece muy importante lo que has dicho antes. No sé si demuestra arrepentimiento o no la colocación de la niña. Si hay una relación por la colocación, ¿verdad? Sí, en fin, a los investigadores, cuando se arroja cuando un crimen se comete por odio, en este caso, bueno, hablar de crímenes sin odio es casi absurdo, pero en este caso quien le quitó la vida a esta niña quería que no sufriera, en caso de que efectivamente los análisis nos demuestren que previamente fue sedada, que es muy posible que sí, y el hecho de que no haya sido asesinada a base de golpes o con algún instrumento expeditivo, con algún arma de fuego o con algún arma blanca, sino pues posiblemente asfixiada de una forma en que posiblemente le pudieron tapar con una almohada la cara para incluso no ver su mirada, no ver la cara, cuando estaba falleciendo. Y el depositar el cadáver de una forma cuidadosa sugiere lo que yo decía antes, entre comillas, de un delito misericordia, ¿verdad? Ricardo. En todo caso, un delito de pasiones desatadas, ¿no? ¿Por eso se habla de homicidio y no de asesinato? No, bueno, no tiene nada que ver. El homicidio, la diferencia entre un homicidio y un asesinato son una serie de agravantes. Bueno, el asesinato es un homicidio agravado pues por la premeditación, por precio, por recompensa. Bien, aquí no estaríamos hablando de precio y recompensa, pero es evidente que sí hay premeditación. Es decir, no se trata de una riña. Aquí hay que tener en cuenta que no hay un forcejeo. La niña no tenía señales defensivas. Normalmente, cuando hay una hostilidad, cuando hay una pelea, hay un forcejeo, la víctima suele tener señales defensivas, bien cortes en las manos, y también una cosa que es inevitable son que entre las uñas suele haber restos del agresor, puesto que la víctima se defiende como puede, ¿verdad? No es este el caso y por tanto su muerte, bueno, esto tendrá que ser los juristas quien determine si es un homicidio o un asesinato, pero si hay premeditación, y todo parece indicar que sí, puesto que en el caso de ser la madre, y volvemos a repetir que estamos haciendo teorías y a base de presunción de inocencia, pues es evidente que en ese caso lo habría premeditado, habría hecho salir a la niña, porque ayer teníamos los especialistas una cosa muy clara, y es que el concepto de confianza, es decir, esta niña que era tan responsable, tan previsora, que echaba la llave, que ponía incluso la alarma, para salir de esa manera, con quien salió o quien la llamó o quien en todo caso la esperó en la calle, tenía que ser alguien conocido, eso es. Claro, porque salió en chándal y porque además, siendo adolescente, dejó su móvil en casa. Y por tanto ahí ya estaríamos ante una premeditación en caso de que efectivamente fuera la madre. Datos muy interesantes. Ricardo, criminólogo, muchas gracias por atender la llamada de España Directo. Seguimos en contacto y seguimos también pendientes de esas imágenes que están viendo ahora mismo en pantalla, 7:22, 1 hora menos en Canarias. Estamos pendientes de la salida, imágenes en directo de la salida de un momento a otro de Rosario Porto, imputada, detenida, igual que su marido, con esa última hora que les estamos contando, que también ha sido detenido, estaba en libertad y después de ese registro de más de 7 horas también ha sido detenido. Vamos a seguir pendientes de esa posible salida con esa cámara, pero tenemos que conectar rápidamente con Santiago de Compostela. Sara, ¿sabemos si ahí en los domicilios de los padres va a haber registros esta tarde? Pues bueno, a la vista de lo que nos comentaba Joan, de la salida y el fin de los registros en la finca, es muy posible que ese coche venga hacia aquí, hacia el centro de Santiago de Compostela, para efectuar esos registros. Pero nos decía la Guardia Civil que dependerá de las pruebas que hayan encontrado en esa finca, que aún son un interrogante, y de eso dependerá también de que se hagan esta tarde o bien ya mañana. Muy pendientes estaremos en los próximos minutos de si aparece ese coche con el padre imputado, pero la policía también trabaja en paralelo, sobre todo con las imágenes de las cámaras de seguridad de los comercios que hay alrededor de esta calle, del domicilio de la madre, y que podrían reconstruir y verificar la versión que dio ante la policía. Las imágenes de momento demuestran que miente en un dato. Dijo que fue ateo sola y en cambio se ve en las imágenes que fue acompañada
por la niña. Ese sería el primer dato que han podido desmentir y lo que ha levantado las sospechas de los investigadores. No tanto la hora, como se había dicho hasta el momento, no es la hora en lo que habría mentido, es la hora que corresponde con su declaración, sí, porque las imágenes fueron captadas por la tarde. Fue lo que permitió a los investigadores ver el interior del coche y verificar que iban tanto ella como la niña, y por lo tanto ese trayecto sería anterior a la denuncia que hicieron ambos padres ante la policía, Sara, de la desaparición de la niña. Y además esas cámaras de seguridad de los comercios de la zona, de esa zona, de ese barrio de Santiago donde tú estás, indican que ese coche iba en dirección a la finca donde está Xoán y de donde son esas imágenes que le seguimos ofreciendo en directo. El padre ha ido esta tarde, Sara, hasta donde tú has estado, donde tú estás todo el día apostada ahí en ese piso de la madre en Santiago de Compostela. Sara, ¿ha hecho alguna declaración? ¿Ha hecho algún gesto que os haya llamado la atención a los periodistas? En realidad ha hecho gestos de hastío porque la verdad ha salido hacia el aparcamiento que estaba a varias calles y hemos ido siguiéndole para intentar que nos dijera alguna declaración, que hiciera alguna declaración a los medios sobre este inquietante caso. En ese momento él no estaba detenido, pero sí estaba imputado y le estábamos preguntando si realmente creía que le iban a detener, qué opinaba acerca de la imputación de la madre, pero él no ha querido dar ninguna declaración, simplemente ha aguantado en silencio todo ese paseo, ese trayecto hacia el aparcamiento seguido por los medios. Gracias, Sara. Mantenemos esa línea de comunicación abierta, atenta, porque podrían producirse registros esta misma tarde también en esa zona de Santiago de Compostela, donde residen tanto la madre como el padre, una pareja divorciada, y donde residía también Asunta, la pequeña de 12 años. Mantenemos estas líneas abiertas con cualquier novedad, pero tenemos que abrir ahora una nueva ventana informativa con el Hospital Quirón en Madrid. 24 horas después de su operación de cadera, el rey Luis evoluciona favorablemente. ¿Cuál es la última hora? Bueno, estamos a la espera de confirmación de si el rey se ha podido levantar esta tarde. Recordemos que ayer el doctor Cabanela dijo que podría hacerlo, que no hay ningún impedimento desde el punto de vista médico, que todo dependía de si él se encontraba con fuerza o con ánimo. Este mediodía era el príncipe Felipe quien nos decía que don Juan Carlos estaba muy animado y que tenía ganas de levantarse. La última hora también ha sido la visita de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Recordemos que también estuvo ayer en el hospital durante la intervención de don Juan Carlos y estaría a punto de salir. Lo han hecho ya la infanta Elena, también la infanta Cristina, y permanece en el hospital también la reina, que llegaba a mediodía. Luis, ¿sabemos cuándo pueden dar de alta al monarca? Bueno, en principio lo que dijo el doctor Cabanela en la rueda de prensa del pasado viernes, y también insistió ayer en la comparecencia ante los medios de comunicación después de la intervención quirúrgica, la previsión son entre 4 y 7 días, pero también dijo que no le preocupaba en absoluto que estuviese más tiempo, 7, 9, 11 o, según sus palabras, todo el tiempo que don Juan Carlos se encontrase confortable. Decimos, lo normal es que esté eso, entre 4 y 7 días, pero no hay una previsión definitiva, por tanto estaremos a la espera de cuándo dan el alta a don Juan Carlos. Próximo parte médico, Luis. Bueno, todos los días a las 12 de la mañana, durante el tiempo que esté ingresado, lógicamente, habrá un nuevo parte médico. Hoy hemos conocido el primero. Ese primero dice que la evolución de don Juan Carlos es altamente satisfactoria, que se encuentra estable, cómodo y con buen estado de ánimo. Un buen estado de ánimo que nos ha corroborado el príncipe Felipe, que, como decíamos, le ha visitado junto a la princesa Leticia. Don Juan Carlos ha pasado la noche tranquilo. Esta mañana ha pasado a planta. Decimos, las perspectivas y las noticias son buenas. Gracias, Luis. Seguimos pendientes también del Hospital Quirón en Madrid. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. La verdad es que hoy la actualidad, como ven, es muy intensa. Seguimos pendientes de Galicia, de esos 2 puntos de conexión, 2 equipos de España directo, de la posible salida de Rosario Porto. Repetimos la última hora, los 2 padres de la pequeña Asunta están imputados por homicidio y detenidos. Enseguida les contamos más aquí en España Directo.